Muy buenos días. Una hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Transmitimos desde Iglesia Betel, Casa de Pan, el programa Tiempo de Bendecir, programa que es auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que está pastoreada por los pastores Pablo Muñoz y la pastora Pamela Sevilla de Muñoz, ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz. Estamos introduciendo un nuevo tema, el valor de la profecía, y leemos el escrito que tenemos para el día de hoy. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, 20-21. Hoy muchos piensan que los profetas eran aquellas personas encargadas de predecir el futuro. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, un profeta era un mensajero que comunicaba las palabras de Dios al pueblo. A veces el mensaje tenía que ver con eventos futuros, pero en la mayoría de los casos se refería a la vida diaria. Pablo nos exhorta a que procuremos los mejores dones, pero sobre todo que profeticemos. La profecía edifica, exhorta, consuela. Este es el sentido de decir una palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo hablar una palabra de Dios sin tener comunión con el Espíritu Santo que la inspira? Hay mucho atrevido suelto. Hay que estar atentos, por sus frutos se los reconoce. Dios da testimonio que somos sus hijos. He visto muchos hermanos queridos sufrir por grandes pérdidas en sus vidas por ir detrás de palabras proféticas que rayan en la adivinación. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Padre, enséñame a oír tu voz y descubrir en los tiempos la dirección de tu palabra para no ser confundido. Guíame a través de tu palabra y dame un corazón obediente a tu voz. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Tengamos claro. Dice que muchos dicen, Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. No dice así la palabra. La palabra dice de paz. Profunda paz interior que produce la buena relación y la buena comunión con el Espíritu Santo de Dios en esta relación de oración, de vida, de contemplación, de lectura de la palabra. Uno va descubriendo en el andar diario cómo Dios manifiesta su palabra a través de distintas cosas y distintas circunstancias que nos van guiando siempre a esa paz interior. ¿Y cómo podemos ver esa paz interior o cómo podemos percibirla en nuestro andar? Todo viene y proviene de la fe. La fe es un don precioso de Dios que nos ha sido dada a todos los hijos de Dios. Todo hijo de Dios le ha sido dada una medida de fe. Y cuando decimos esta fe, es la fe del Señor Jesucristo, aquella fe que movilizó y motivó a Jesús a mantener una relación y una comunión con el Padre. Por eso es que el Señor Jesús, lo hemos dicho en muchos programas, que cuando Jesús enseña la oración que Él hace por los discípulos, ahí en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, está la oración que Jesús hace por sus discípulos. Y ahí categóricamente Jesús dice, en esto consiste la vida eterna, en que conozcan al Padre y al Hijo a quien Él ha enviado. Y de esto se encarga precisamente el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios con nosotros.
En esa buena relación con el Espíritu, uno puede ir viendo y interactuando en la oración, en la vida diaria, en la palabra, en el escuchar la voz de Dios que viene muchísimas veces a través de predicaciones o de otras personas, aún de niños. Dios utiliza niños. Muchas veces a mí me ha pasado. Niños, decir una palabra que trajeron una dirección para mi vida. Entonces, aquí es donde uno va descubriendo esta vivencia de la palabra, cuando nos dice verdaderamente que toda palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra nuestro ser interior, ¿no es cierto? Y discierne nuestros pensamientos, o sea, nos abre, ¿no es cierto?, el panorama claro de aquellas cosas que a Dios le agradan y las cosas que a Dios no le agradan. Todo lo que hacemos debemos hacerlo por la fe. Y la fe, esta fe que trae, ¿no es cierto?, la manifestación del Hijo de Dios. Por eso es que el Señor nos enseña en su palabra, a través del apóstol Pablo, muchas veces estas situaciones, ¿no es cierto?, donde Él va encontrando en su andar y en su caminar esta relación con Jesús. Fíjense ustedes que la relación que tuvieron los apóstoles en el comienzo, cuando Jesús los llama primero a los 12, ¿no es cierto?, después a los 70, y que va manifestando un obrar de Dios a través de ellos y una manifiesta obra que se iba multiplicando, y bueno, y cuando llega el Pentecostés, ¿no es cierto?, que se produce esta impartición del Espíritu Santo entre los que estaban en el aposento alto, que eran 120 personas en ese lugar, se produce, ¿no es cierto?, todo este despertar y este avivamiento que comenzó ahí en el Pentecostés y que sigue hoy hasta nuestros días. Sigue, no ha parado nunca. Si usted no se siente en avivamiento es porque es muy posible que hay cosas de su vida, o si yo no me siento de mi vida, que nos hace salirnos de esa manifestación del Espíritu Santo. Pero Dios está orando permanentemente. Permanentemente. No hay manera que nosotros podamos decir de que Dios no está. Entonces, esta fe maravillosa que nos ha sido dada, los apóstoles tenían una visión de la fe habiendo convivido con Jesús. Pero la fe que recibe Pablo, la recibe después de haber sido Saulo de Tarso. Él era el perseguidor de la iglesia. Él había consentido en la muerte de Esteban. Dice que pusieron las ropas de Esteban los pies de Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Y él mismo pide cartas para perseguir a los cristianos, y ahí es donde el Señor, resucitado ya, tiene un encuentro con Pablo y Pablo con el Señor, donde cambia la vida de Pablo para siempre. Y él tiene una nueva visión, una nueva relación con el Señor y evidentemente tuvo experiencias espirituales muy grandes que lo llevaron después a escribir todas las cosas que encontramos en el Nuevo Testamento. Este es el valor profético que se produce en una vida transformada. Tiene que producirse un cambio de una vida transformada. Por eso es que en la palabra del Señor Jesús, cuando usted lee en los evangelios, especialmente ahí cuando Él habla del final de los tiempos, que nos advierte de los falsos profetas que se harán pasar por el Cristo. Bueno, ¿cómo podemos diferenciar esto? Cuando la persona quiere atraer permanentemente la atención de la gente hacia su persona y no a Cristo, cuando busca ser Él obedecido, el ser seguido, el ser el que controla la situación y es un espíritu de control permanente sobre todas las cosas, por más que tenga el título que tenga, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, puede tener todos los títulos que le otorgue una institución. Pero si está este espíritu, ese es el espíritu del anticristo precisamente.
que quiere generar una dependencia de las personas en la persona y no en la persona de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, nos está diciendo precisamente que tenemos que volvernos cada día a buscar la experiencia personal que Él enseña en su palabra que Él tenía con el Señor. A eso se refiere. Y nos dice que eso produce un fruto único, poderosísimo, que es una transformación interior en la persona. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y cosas semejantes a ellas, dice el apóstol Pablo. No está hablando de cantidades de dinero y cantidades de auto y cantidades de riquezas como muchas veces nos quieren vender. No, si Dios quiere que verdaderamente usted tenga abundancia de riqueza, no se haga ningún problema, las va a tener porque Dios honra a aquellos que lo buscan. Pero con un propósito, para el reino, por el reino y para el reino. No para que gastemos en nuestros propios deleites, como dice la palabra. Entonces, el valor de la profecía cobra un sentido tremendo cuando nosotros podemos ver que somos cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza santa, pura, llena de vida, el Espíritu Santo gobernando todo pensamiento, y el cuerpo unido a esa cabeza, cumpliendo cada uno la función que debe cumplir. Esta es la visión clarísima que tuvo el apóstol Pablo de lo que es hoy lo que nosotros conocemos como iglesia. Cristo la cabeza, nosotros sus miembros, donde cada uno es necesario, pero fundamentalmente cada uno cumple una función. No es todo ojo, no es todo dedo, no es todo boca, no es todo oído, no. Cada uno cumple una función armoniosamente en la profunda paz que produce el saber de dónde vengo. Desde antes de la fundación del mundo fui creado imagen y semejanza de Dios. ¿A dónde estoy? En su cuerpo, lleno del Espíritu Santo, para vivir una vida en comunión con el resto de aquellos que han sido llamados y escogidos y que han aceptado el desafío de la fe, y yendo hacia un encuentro definitivo, que será allá en la eternidad futura, cuando estemos sentados a la mesa, en las bodas la gran boda del Cordero, el día maravilloso del encuentro final. Por eso, no pierda tiempo, busque la relación personal, busque la oración, busque el encuentro personal, pídale a Dios que quiere nacer de nuevo, que quiere tener una visión clara de lo que Él es. Pídale perdón por sus faltas, sus errores, y permítale a Él que le muestre esos errores para poder ir saliendo en su palabra y en su sugerencia y en su consejo de aquellas cosas que a Él no le agradan. Es tiempo de bendecir. Padre, te damos muchas, pero muchas gracias, Señor, por esta bendita oportunidad que tenemos cada día de acercarnos a ti, Señor, confiados, seguros de que tú estás presente, Señor, de que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre Creador. Hijo querido Jesús, viniste a este mundo para mostrarnos el modelo perfecto de humanidad creado por nuestro Padre. Te hiciste hombre para mostrarnos verdaderamente en esa esencia del ser humano
cómo es vivir lleno del Espíritu Santo, agradando al Padre, caminando con nosotros y en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estar presente cada día, ayudándonos, alimentándonos, trayéndonos la luz, la claridad del pensamiento, del sentimiento correcto. Llénanos de tu amor, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, y no nos permita que nos transformemos en falsos profetas, falsos oidores, manipuladores de la fe, Señor. Señor, queremos estar lejos de todo eso, Señor, para que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea bendito, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Toda honra, toda gloria para ti, Señor. Tengo un hermoso, bendito día. Disfruten la compañía del Señor. Vamos a seguir con este tema del valor de la profecía. Tiempo de bendecir.